Hello, hello, bienvenidos a nuestro podcast Más que Diseño. Maciel, ¿cómo estás? Bien, Rosario, súper contenta de tener aquí a nuestra queridísima Luz Santana, una estratega de negocios que nos va a dar un poquito de clase hoy. Bueno, una clase bien fuerte. Vamos a abrir con Luz el tema de los aliados para el diseño de interior, arquitectura y todo eso. Cuéntanos, Luz, ¿cómo estás? Primero, gracias por la invitación y por la oportunidad de traerme a esta mesa aquí a educar junto con ustedes. Yo sé que ustedes están haciendo un excelente trabajo, sobre todo porque algunos emprendedores o profesionales del área de ustedes a veces se pueden sentir un poco perdidos o sin dirección porque no se identifican con ser o un emprendedor que está iniciando. Ya saben que tienen un poco más de estructura, que tienen clientes que tienen capacidad de pago, pero entonces como que no saben cómo van a gestionar todo eso. Así que estoy enamorada de los episodios que he escuchado hasta ahora y feliz de servirles. ¡Wow! Señora, aquí tenemos a Luz para darnos luz. Exacto. Literalmente. Exacto. Luz dando luz. Señores, Luz es... ella y yo tenemos un vínculo muy, muy cerca. Muy especial. Muy especial, porque Luz realmente fue de mucha ayuda para mí cuando yo inicié en el mundo, bueno, no en el mundo del diseño interiores, sino a independizarme con mi empresa, me guió en todo ese proceso y para mí fue de verdad excelente. Yo creo que sin ti, o sea, primero Dios y después tú en ese tema, no hubiese sido posible. Y la verdad que fue muy orgánico. Porque, sí, bastante. No sé si tú recuerdas, estábamos en medio de la pandemia, todavía estábamos como en horas de cierre, y yo hice un live sobre la importancia de los registros de nombre. Y tú me escribiste, y yo no estaba trabajando porque estábamos en pandemia. Ajá. Y yo te orienté cómo hacerlo. Ajá. Y tú me escribiste, no, mira, me lo rechazaron. Y luego de ahí fue como que, yo te fui dando tips. Y en un momento tú me dijiste, no, como era, tú tienes que ser una asesora. Yo necesito más de ti, necesito más de ti. Una cosa llevó a la otra. Y una cosa llevó a la otra. Y yo estoy, o sea, yo siento tu proyecto como mi hijo. O sea, para mí es muy importante este proyecto también. Yo sé que sí, ese es como tu hijito. Sí, la verdad que sí. Luz, y cuéntanos de ti entonces. ¿Quién es Luz Santana? Bien, bueno. Yo soy estratega de negocios. La verdad es que tengo el negocio en la sangre. Yo desde muy pequeña he estado ligada a los negocios, sobre todo porque mi papá fue como... Él trató de ser como un papá protector y tal vez sacamos un poquito de que no me fuera a desviar porque tengo muchos hermanos. Entonces, él me motivaba a emprender cosas. Y en un momento, para un verano, me dijo, en este verano tú vas a aprender un oficio dentro del negocio. En ese momento, él me enseñó a reparar impresoras. Teníamos muchas sucursales, entonces yo me iba a encargar de reparar las impresoras. Y me dio la oportunidad, luego que yo terminé, de quedarme con ese trabajo. Me hizo la propuesta de negocio que consistía en básicamente que yo, con los ahorros que tenía, iba a comprarle las impresoras, le iba a deber, porque yo no tenía tanto dinero, yo tenía 15 años, ¿sabes? Entonces, al final del mes, él me iba a pagar una iguala. Lo bonito de esta historia es que cuando yo dije, bueno, yo soy 15 años, yo soy millonaria ya. 500 pesos me van a dar al final de mes. Todo va a estar bien. Cuando yo fui a cobrar después de mis días de trabajo, trabajaba los fines de semana, mi papá me dijo, ok, mira, bueno, me tienes que pagar el local, me tienes que pagar la luz que utilizaste para probar las impresoras, todo lo que él me dio, él me lo cobró en ese momento. Te lo saco en cara, mi amor. No, él me dijo, todo negocio tiene que tener una contabilidad organizada para saber si ese negocio puede ser sostenido. Yo me lo encontré como un abuso hacia mí. Y yo estaba así, como en crisis. Pero la verdad es que incluso me regaló un cuaderno de 3 columnas para que yo pusiera concepto, débito y crédito, mi amor. Yo ponía ahí, ¿está? ¿Qué? Local, electricidad, agua, todo lo que mi papá se imaginara que yo consumí, aire, me lo rebajaba. Me quedaban como 10 pesos de los 500 pesos. Al final yo siento que eso me permitió a mí ver desde muy pequeña todo como un negocio, como una estructura de negocio. Entonces, todo lo que yo veo, yo estoy en un restaurante, yo veo algo y yo digo, esto puede convertirse en un negocio. Esto se maneja de esta forma, entonces tenemos costos, ingresos, gastos, papá. Siempre voy como estructurando todo. Y no hay coincidencia entonces que luego estudié negocios en la universidad. Claro. Estudié administración de empresas. ¿Lo estudiaste aquí en el país? Sí, estudié en INTEC. Y terminando la carrera, me encontré con un profesor que me dio impuestos
el profesor Rubén Bichara, y el profesor me enamoró de los impuestos. O sea, yo dije, yo necesito aprender eso. Ay, Dios mío, ¿quién se enamora de eso, Luz? Yo por también Dios. pensaba que era una persona extraña, de Ay, verdad. Dios mío. Me Yo que llamó pago mucho la impuestos no atención. estoy en eso, no me gusta. Bueno, me llamó mucho la atención cuando terminé, me certifiqué en impuestos y ya luego, entonces volví a la universidad otra vez, pero por mi título de mi carrera de contabilidad. Entonces me fui enfocando en las áreas estratégicas del negocio, en las partes de finanzas, contabilidad, impositiva. También estudié prevención de lavado. Entonces esto me ha ido dando en el tiempo la perspectiva de un negocio 360. O sea, yo soy estratega porque yo quiero ver el negocio y yo me alido a mis asesores a ver un negocio de que no solamente nos vamos a enfocar en que tú necesitas alquilar ese local, sino cómo eso te impacta en los impuestos, cómo eso te va a impactar financieramente, cómo eso te puede dar a ti o no estilo de vida. Entonces siempre lo estamos pensando en un conjunto. ¿Cómo eso va a impactar un todo? Si de verdad tú estás ganando dinero. Exacto, si de verdad tú estás ganando dinero o si esa decisión que tú quieres tomar ahora es una decisión romántica porque tú entiendes que todas tus amigas ya rentaron un local y tú necesitas rentar un local también. Claro. Por ejemplo. Claro que sí. Porque hemos visto casos. Para aplatanarlo, realmente, por ejemplo, cuando yo iba a hacer mi oficina, a alquilar mi primera oficina, me acuerdo que tú me dijiste, pero, bueno, tú me dijiste, no, siempre en todo, tú me dices, espérate, eso no te sale en 20,000 pesos. Eso te sale en tanto, porque tú tienes que pagar impuestos en esto. Si ellos no te dan factura, tienes que sumarle un quesillo que, ¿verdad? Exacto. Que cuando la gente no te tienes que pagar depósito, tú tienes que arreglar, acondicionar el área. Tienes que pagar si va a comprar la impresora, el gasto, ¿cómo se dice? El gasto del día a día, como el papel. gasto fijo, los gastos administrativos, Exactamente. todo eso tienes que contemplarlo. Incluso, el día que tú decides hacer una oficina, rentar un local, tú tienes un costo hasta de combustible que crece para ti, hasta de ropa. Tú te pasas de diseñar en tu casa en pijama, claro, a tú ahora tener que vestirte apropiadamente e ir a la oficina, y ya eso es una dinámica diferente para ti, pero también incurres en unos costos que lo trae eso, o sea. Claro, eso que una cosa conlleva a la otra. Una cosa conlleva a la otra. Claro que sí. Realmente, genial. Luz, y una cosa, por ejemplo, me gustaría como entender qué pudiese ser, si es posible. Yo sé que en ningún negocio hay generalidades, porque cada negocio es particular, pero tú pudieras de alguna manera ayudarnos a estructurar como una guía de qué tú entiendes que es lo primero que una persona que decide lanzarse al vacío, un salto al vacío, un salto de fe, de que, wow, salí al mercado y me voy a vender como, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Que hablamos de diseño, como diseñadora de interiores, como arquitecto, lo que fuere. O sea, ¿qué es eso que yo tengo que tomar en consideración a la hora de yo poder estructurar mi empresa o mi modelo de negocio? O sea, no sé si tú me estás siguiendo. Sí, mira, aquí lo primero que tenemos que enfocarnos es que en el caso de ustedes, que son diseñadoras, arquitectas y demás, ustedes tienen un know-how, un saber hacer que lo superpone por encima de cualquier otro negocio que yo vaya a colocar, que sea de venta, por ejemplo. Porque ahí yo tengo que enfocarme en una materia, que tengo que comprar un inventario, en todo lo que voy a crear. Todo lo que ustedes tienen ahora lo tienen en la cabeza. O sea, ustedes son... Servicio. Y yo entiendo, y lo que he visto en el tiempo, que lo primero que tenemos que hacer es reconocer en dónde estamos. Y quitarnos de la cabeza que lo que necesitamos para comenzar es constituir una compañía. Porque eso es lo que tú vas a necesitar si el negocio te funciona. Si el negocio no funciona, tú igual puedes dar servicio como un profesional independiente y la gente te va a contratar. Aquí lo que tú necesitas es validar tu servicio en el mercado, que tú realmente tengas clientes que te prefieran, clientes que te refieran y tú coger la experiencia. Ya cuando tú tienes la experiencia y tú ves que es un negocio que está funcionando, para ti es muy sencillo dar cualquier paso. Dejar ese trabajo que tú tienes fijo para dar el paso a ya ser un freelancer, o tú entonces decir, estos ahorros que tengo, yo los voy a invertir en mi negocio que ya yo estoy viendo que está funcionando. A veces dura mucho en dar ese paso, sobre todo porque tienen una relación tal vez con el dinero desfavorable, como que tienen miedo a dar ese paso porque entonces, ¿qué va a pasar? Le gusta más la certeza de ese salario. Pero también a veces el trabajo es hacer un poco de conciencia de que tú puedes. O sea, yo no sé si tú recuerdas que nosotros conversábamos
yo te decía, ya tú puedes dar el paso. Cuando yo trabajaba en Sí, Charo. ya tú puedes dar el paso. Mira tus números, ya los revisamos, tú tienes clientes, este servicio está validado, te están buscando constantemente, tú tienes Claro. buenos números. Entonces a veces, como no estoy segura. Y luego de una conversación en la que ya tú interiorizaste y tú lo viste, los números, tus propios números, que a veces en el día a día tú no te detienes a hacer ese recuento, cuando ya ella vio sus propios números, entonces ella ya dejó el trabajo y ni siquiera me avisó, y lo dijo solo como en 2 días. Pero yo Literal. sé que fue a raíz de esa conversación, ella se dio cuenta que era posible y que Claro, era y viable. porque o sea, en el camino, o sea, todos esos números se fueron anotando, o sea, Exacto. se fueron organizando, porque a veces uno en el día a día está trabajando, dándole a la vida. Yo creo que se y le resta le olvida. importancia a Se le eso. resta mucha Se le importancia resta. realmente. Entras en el bucle de todo lo que tienes que hacer para conseguir ese cliente, que no te das el permiso de detenerte a evaluar esos números, por lo menos para tú saber incluso qué tipo de clientes que te está funcionando. Créeme que yo he podido analizar varios proyectos en los cuales yo le tengo que decirme que la ejecución de proyectos a ese asesorado en específico no le le está conviene. No le siendo funciona. rentable. Y una cosa, por Excelente. ejemplo, ¿cuál es el error como más constante o más común que tú ves en una persona que llega donde ti y te dice, mira, yo me lancé al vacío, soy emprendedora, soy diseñador, voy a montar mi modelo de negocio, o sea, o ya estoy trabajando? ¿Cuál es como ese errorcito más común que si existe, ¿no? Mira, en el que ya está trabajando y está percibiendo ingresos por esa vía es dejar la formalización para demasiado tarde, para cuando entienda que el negocio funciona. Pero cuando el negocio funciona, si el negocio te está haciendo rentable, si te está Claro. dejando dinero, si tú estás comiendo de eso, si tú estás haciendo tu dinámica a partir de ahí, pues entonces él hasta cierto punto está dando los números. Entonces, por ese mismo miedo a crear estructuras, a sentarse a entrar sus números en un sistema o en un Excel para poder ver realmente cuánto estoy percibiendo, o ese miedo de contratar un asistente que me pueda apoyar porque tengo el miedo de que entonces se me vaya a quedar con ese cliente. ¿Tú me entiendes? Claro. A veces lo que hacen es que Retardar un proceso. retrasan su crecimiento. Entonces, el miedo de no hacer mejoras para que su crecimiento crezca, lo que hace es que lo deja chiquito. Tiene 10 Y te años, quedas chiquitico. ahí. Chiquitico. Y te quedas ahí ahí. dando vuelta. No sabiendo que a la medida de que van pasando los años, probablemente tú tengas menos energía, tú tengas más compromisos y tú tienes que enfocarte en los primeros años, sobre todo cuando tú tienes un golpe de suerte, o sea, que te está yendo bien, en enfocarte en estructurar el negocio para que entonces tú puedas vivir de ese negocio futuro. Ahora, si tú me dices que esto es simplemente un hobby y que tú lo quieres hacer por esta temporada, por el verano, Claro. ok, no hagas ninguna acción relacionada. Pero si tú estás viendo este negocio que va a ser tu negocio a futuro, de donde van a vivir tú y tu familia. Exacto, que esa es la perspectiva que tú tienes. Entonces, enfócate en ir creando estructuras. Y desmonta la idea, porque a veces incluso pagan por las asesorías y tienen personas para que los guíen, pero se le dan las asesorías y no lo hacen porque no hacen su la tarea. tío le dijo que no funcionaba así. Pero tal vez tu tío tiene un modelo de negocio totalmente diferente al tuyo. Eso yo iba a decir. Entonces, tú lo puedes escuchar, pero recuerda que estamos analizando tu modelo de negocio. A veces también, o imagina que no es el tío. A veces el modelo de negocio de tu colega, que también es diseñadora, no es tu mismo modelo de negocio. Ni funciona igual. Ni Tú sabes funciona que igual. a mí me gustaría hacerte una pregunta que quizás pueda sonar un poquito tonta, pero a mí me gusta como aplatanar, porque yo sé que hay términos que eventualmente ya uno a esta altura del juego domina, pero quizá yo tenga una chica ahora mismo que está en la universidad y que quiere dar ese primer paso desde la universidad, de ir probando, ir viendo. ¿Tú pudieras aplatanarme el término rentabilidad? O sea, que una gente entienda realmente qué es la rentabilidad de un negocio. Bien, la rentabilidad no es más que validar que este proyecto, este negocio, se pueda sostener él mismo y encima de que se sostiene, te dé a ti ganancias, o sea, que tú puedas recibir ingresos por eso que tú estás haciendo. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno,
vamos a colocar todos los costos, o sea, todo lo que yo necesito para que este negocio esté funcionando, todos los gastos, que a veces son gastos que no son fijos, pueden ser gastos variables, imagínate que tú tengas que pagar luz y demás, y luego tú tienes... Hasta entonces, brindarle un café a la clienta. Exacto, y luego tú tienes ese margen de rentabilidad o de utilidad que tú quieres percibir. Imagínate que si tú en el área de diseño, tú dices, bueno, yo hice mi presupuesto y yo para vivir necesito 100,000 pesos. Entonces, bueno, tú tienes que tener, si ese negocio es rentable para ti, es porque ese negocio paga sus costos, paga sus gastos, te paga a ti los 100,000 pesos que tú necesitas para vivir. A veces, en los primeros años, tal vez no te lo pueda pagar al precio del mercado, pero lo que tú necesitas es que eventualmente el negocio te pague Llegue ahí. al precio del mercado, porque si no, empléate y tiene menos problemas, ¿sabes? Gracias. Y luego que tú ya hicimos todo esto, entonces el negocio sigue siendo rentable porque le queda para él poder crecer en el tiempo, le queda para construir un local, para invertir alquilar un en local, tecnología, para invertir en comprar una computadora, para contratar más personal. para invertir, para ese over que sigue creando. Entonces, la meta es que todo proyecto pueda ser sostenido en el tiempo, que se sostenga, porque si tú vas a sacar siempre de lo tuyo para sostener ese proyecto, la verdad es que tú te estás engañando hasta cierto punto. Tú Claro. estás vendiendo como una idea de que Tú te estás vendiendo que tú tienes eres una empresa y que tú eres un empresa. empresario, pero los números no dan. Entonces... Los números no te están dando. Y normalmente, por ejemplo, también, Luz, esas personas que llegan a ti, porque yo sé que tú tienes, por ejemplo, arquitectos, diseñadores que también trabajan contigo, ¿cómo tú calculas o cómo tú les enseña a esas personas cómo calcular su precio en el mercado? Ellos vienen con un precio hacia donde ti, por ejemplo, mira, yo estoy cobrando $1,000 por espacio, o 50,000 pesos. Mira. ¿Cómo tú haces ese ejercicio con ellos o cómo una persona puede ir calculando lo que de verdad vale su servicio? Ok. Bien, cuando hablamos de estas carreras en específico, nosotros tenemos que saber que hay un know-how, o sea, un conocimiento que no está escrito en ninguna planilla. Por ejemplo, los abogados tienen como una planilla de cuánto cuestan los servicios. Uh-huh. Claro, ellos parten de ahí, pero hay muchísimos otros que no tienen. Entonces tienen que evaluar cómo está en el mercado, si está en una fase de inicio, evaluar cómo está en el mercado, porque si a menos que no tengas una propuesta suficientemente atractiva, si no te ajustas un poquito a lo que está en el mercado, entonces tú no vas a poder conseguir tan rápido clientes para tú validarte en el mercado como tú quisieras. Entonces, en esa primera fase, nosotros contemplamos qué hay en el mercado, pero también contemplamos qué es lo que tú quieres. Ok, yo lo único que quiero es diseñar. Ok, tú vamos a diseñar. ¿Cómo podemos diseñar espacios? Podemos hacer asesorías, podemos hacer... Y enlistamos todo lo que podemos hacer. ¿Y cuánto tiempo tú tienes disponible para esto a la semana? ¿Cuánta hora mes tú tienes disponible? Mira, no, yo acabo de dar a luz, yo tengo poco tiempo, yo solo puedo dedicar los martes y los jueves en la tarde para esto. Ya esto tenemos que reestructurarlo. De repente, claro, a una persona le funciona tener los espacios en $500 porque puede hacer 10 espacios al mes, pero... Ya tiene un flujo, ya tiene una clientela. Exacto. Pero si tú solamente puedes 2 espacios y tú necesitas hacer $2,000 al mes o $10,000 al mes, tú sabes que tu precio están rondando los 5,000. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Tenemos que tener una buena propuesta y tenemos de valor diferenciador, tener muy claro cuál es el tipo de cliente que tú quieres, comunicar bien lo que tú quieres, detallar esa propuesta, que cuando a ese cliente le llegue esa propuesta a su correo, no necesite ni siquiera hablar contigo para entender que eso es lo que él necesita. Excelente. Porque si no, si tienes poco tiempo, no puedes estar teniendo demasiadas reuniones para explicar en qué consiste. Sobre todo porque, ¿y si ese cliente no te contrata? ¿Qué tú vas a hacer con ese tiempo? Tú sabes que una premisa que yo tengo en mi trabajo con mi equipo, de cara a mi equipo, que yo le digo, si lo tienes que explicar, no funciona. Exacto. O sea, no importa lo que tú me vayas a entregar, un estado de cuenta, una propuesta de diseño, lo que tú quieras. Si lo tienes que explicar, no funciona. Yo necesito que lo que tú me le entregue a un cliente sea lo suficientemente, como tú dices, atractivo, que hable por sí solo el documento. Exacto. O sea, yo estoy muy alineada y otro con tema eso. es que tú...
en todos los negocios, yo soy muy, o sea, muy conservadora con el tema de que nosotros tenemos que brindar calidad. Sí. Claro. Si tú entiendes que tú no puedes con esa cantidad de clientes, mejor sube tus precios para que tú puedas atender a los clientes que tú le puedes dar un buen servicio. Un servicio uno. Porque un cliente que tuvo una experiencia que no fue satisfactoria contigo, puede alejarte de muchos otros clientes. Bueno, hay una media y dicen que un cliente inconforme se te multiplica por 20, creo que es. O sea, ya sabes. Realmente sí, normalmente puedo hablar, por ejemplo, desde mi experiencia. Cuando yo inicié, normalmente que uno quiere, investiga lo que hay en el mercado, porque mucha gente a veces me pregunta, Rosario, ¿cómo yo puedo cobrar en el mercado? Me preguntan por RRA y yo le digo, bueno, yo entiendo que un precio estimado es X monto, pero realmente hay personas que van dañando el mercado por no conocer lo que realmente cuesta su trabajo. Eso es un punto. Y hay otras personas que empiezan a tomar muchos clientes que mi negocio, por ejemplo, pasó por muchas fases, que lo puedo decir abiertamente, de tener un precio que no era competitivo, pero yo lo fui entendiendo en el proceso, porque si tú no estás en ese proceso, si tú no estás viviendo eso diariamente, pues tú no tienes como darte cuenta. Exacto, cómo darte cuenta. ¿Cómo haces la conciencia? Exacto. Claro. E igualmente pregunta, porque hay muchas personas que te van a brindar una ayuda, te van a brindar una asesoría y tú sabes muy bien, Luz, que yo del día 1 busqué asesoría con todo el mundo. Y bueno, Maciel también sabe que yo, mientras cosas que yo podía tomar asesoría, yo lo tomaba. Y a veces yo he observado... Sin ganar dinero todavía. Que entre ustedes mismas a veces no se quieren hacer la pregunta. Sí. O sea, yo tengo una persona en asesoría, por ejemplo, o sea, yo me imagino que llega a mí y me hace esa pregunta porque entiende que yo trabajo con más diseñadores y con más arquitectos. Entonces, ¿cómo están los precios en el mercado? Pero si tú vives en Santiago, yo no tengo clientes en Santiago. Jamás tú vas a saber. Yo no sé cómo están los precios en el mercado de Santiago. Ahora bien, yo te dije que eso es un punto de partida. No quiere decir que el precio que tenga en el mercado sea el que tú vas a cobrar. De repente te toca cobrar menos porque no tienes experiencia. Exactamente. O de repente te toca cobrar más porque tú tienes más gastos. La experiencia, porque tienes más gastos. O porque simplemente tienes una estructura de negocio diferente. Claro. Básicamente. Y otro enfoque. Era como hablábamos, Rosario, que parte de los capítulos anteriores que tuvimos era como dentro de esta misma carrera tú puedes focalizarte en diferentes áreas, que si diseño de closet exclusivamente, que si diseño de cocina exclusivamente, que si diseño de eventos, o sea, mira, entonces obviamente no es lo mismo. En esa línea, yo he tenido que desmontarle como mucho esa creencia a los diseñadores, porque tú sabes que cuando un cliente entra contigo en ejecución, tú ves un flujo de dinero, porque tú le haces un presupuesto. Te iba a decir eso mismo, que hablemos un poquito de ese tema de la ejecución. Entonces, el que este cliente te da una cantidad de dinero y tú lo ves ahí en esa cuenta. Pero como ese proyecto va a durar 3 meses, entonces ese dinero se va moviendo. Ese dinero que está en esa cuenta, primero no es tuyo, es del proyecto. Yo te quería preguntar también eso. Yo sé que tú sabes, tenemos muchas preguntas. Tenemos mucho tema. Pero, por ejemplo, un proyecto de ejecución, ¿qué tú recomiendas a nivel de cara inclusive a la ley de lavado de activos? Tengo un proyecto sustancioso, el cliente me va a hacer el desembolso a mí porque yo voy a manejar ese flujo de caja y voy a hacer los pagos a los diferentes suplidores. ¿Qué tú le recomendarías a una gente? ¿Que saquen una cuenta exclusivamente para eso? ¿Que lo manejen vía una tarjeta de crédito del cliente? ¿O que el cliente lo pague directo? Mira, tú recuerdas. Yo creo que eso es lo que tú ibas a decir ahora también. Sí, yo iba a hablar un poquito de eso. No, pero hay un temita que hemos hablado anteriormente. Primero te voy a decir lo que estaba la idea y luego voy a ir con esa parte. No es lo mismo tú ver ese flujo de dinero en tu cuenta y entender que tú en tu día a día tú tienes dinero porque estás moviendo el dinero del cliente. Pero a veces tú terminas el dinero del cliente, te entra otro proyecto y cuando tú vienes a ver, tú ni siquiera has recuperado tu porciento, tu ganancia. Y ya se le invertiste al cliente. Entonces, el cliente se te atrasó con el siguiente pago, pero ya todavía tú no has cobrado. Bien. Pero bueno, te manejas así. Pero ese proyecto de 3 meses, como es un cliente un poco que se retrasa y que modifica muchas cosas, el proyecto se convirtió en 6 meses. Hacemos el escenario. Tú te has desgastado
tú no has cobrado tu comisión ni tus honorarios porque el cliente entiende que todo lo que te depositó fue para la compra de mobiliarios y demás. Y pago de suplidores. Y encima de eso, tú tienes 6 meses trabajando con ese cliente. Tú estás como que, ¿verdad? Ya no son 3. Es que, ya tú vas por de 6. verdad tengo muchos ejemplos de eso que he vivido, que he visto. Y es como que tú te pones a pensar, tú ese dinero no es tuyo. O sea, la gente entiende que ese dinero, o sea, tú no has cobrado. Y ojo, si el cliente viene y te depositó $10,000 y tú le vienes a decir, mire, mis honorarios, pero espérate, yo te di dinero. Entonces, ¿qué el cliente entiende? Hay un tema ahí que realmente... Y no también es fácil de manejar, no es fácil de manejar. Porque, pero es por lo que hemos hablado siempre, o sea, a uno, tú porque esa es tu vocación Sí. es numérica, pero uno que lo que es artístico, que uno lo que uno sabe que iba a estudiar estas carreras porque de chiquito uno hacía mucha manualidad y rayaba mucho papel y cosas, y pegaba muchas cosas, y hacía origami y de todo, pero, o sea, en la universidad... No hay una explicación sobre no eso. hay una explicación de cómo tú estructurar tu modelo de negocio, de cómo tú entender esos costos, o sea, cómo tú entender que de verdad para tu trabajar, tú también estás invirtiendo un dinero, hasta en la ropa, como tú dices. Entonces, luego está esta otra persona, por ejemplo, que se encuentra muy poco o que entiende que no va a ser sostenible para ella tener 3 asesorías o solamente trabajar diseño porque es muy poco. Pero, ¿y qué tal si tú te enfocas en conseguir esa cantidad de diseños por mes que tú necesitas, que tal vez son 4 diseños o tal vez son 5 asesorías? Claro. Y tú dejas que ese proyecto se encargue otra persona que tal vez le gusta tener proyectos o que tiene una estructura para manejar proyectos. Y un know-how. ¿Verdad? Entonces, porque al final estás trabajando mucho y estás ganando poco. Puedes trabajar menos, y cuando digo que menos no es que no trabajes, puedes trabajar menos, tener un estilo de vida más holgado y ganar igual de bien sin tener que ponerte en la cabeza de que tú tienes que ejecutar porque fulano ejecuta y como fulano ejecuta y es la única forma que yo veo de ganar dinero aquí es ejecutando. Y no, a veces lo que hacen es que se complica más el tema de las finanzas, sobre todo porque están manejando un volumen de dinero importante. Y para conversarte del tema de los depósitos y demás, aquí lo que hace falta es información. Yo le decía a Rosario, al principio le decía a Rosario, el cliente que no puede destinar tiempo para ir a las tiendas a pagar lo que está comprando, que te dé una tarjeta, o ponle muy claro hasta dónde llega tu alcance. Porque entonces, y vamos a hablar un poquito de la DGI, cuando tú tienes millones de pesos en tu movimiento de cuenta de banco, millones de pesos, pero tú amiga, tú todavía no llega al millón. ¿Tú me entiendes? Tú todavía no llega al millón de honorarios. Cuando te van a notificar... que no es tuyo el dinero. Por esos movimientos de cuenta bancaria, tú tienes un volumen de ingresos muy grande en relación a lo que tú realmente te estás ganando. Y también, así como tú dijiste, cuando tú no tienes demasiado conocimiento numérico de negocios, una persona puede incluso estarte utilizando sin tú darte cuenta, porque tú lo que estás es emocionado de que compraron un penthouse y te van a dar todo ese penthouse para tú diseñarlo y tú ejecutar. Pero tú no has hecho una debida diligencia de cliente, tú no sabes quién es esa persona, lo único que tú sabes es que tiene la capacidad de pago. Entonces, yo siempre les recomiendo que si usted trabaja diseño, enfóquese en diseño. Si usted quiere ejecutar, usted puede hacer alianzas con otras personas que ejecuten y entonces pasarle ese trabajo, porque al final... Si usted fuera tan bueno ejecutando, usted solamente trabajar ejecución. Y constituye tu compañía o abre tu cuenta donde tú puedas manejar esos montos de ese cliente y poder machar todas esas facturas. Pero si ya hablamos ahorita de que tú no sacas el tiempo de machar las tuyas, los gastos tuyos de tus honorarios o de tu presupuesto como persona, imagínate cuando tú tienes que machar cuánto le pagaste a una persona para que pusiera unos zócalos. Literalmente. ¿Tú me entiendes? Claro. Es un trabajazo. O sea, ¿por qué tú te quieres incluso añadir más trabajo a ti? Y la mayoría de las veces hacemos la conciencia allí en asesoría porque me dice, pero que yo no sé dónde está el dinero. Yo no sé dónde está el dinero. Yo estoy trabajando muchísimo. Yo trabajo de sol a sol. Yo no tengo dinero. Yo no descanso. Okay. No descanso. Me paso siempre trabajando. Pero vamos a analizar qué es lo que está pasando. Y cuando vemos, tenemos un proyecto que ha dado lata, que no se ha cerrado y que el cliente debe. Un dineral. Y otros
otras asesorías, clientes deseosos de trabajar contigo, que tú no has tenido el tiempo de responderle ese correo para poder darle el servicio. Porque tú entiendes que esos honorarios son muy poco para ti, para los problemas que tú tienes, para la necesidad que tú tienes. Entonces, yo te diría, falta conciencia de identificar que lo que hace tu compañera no necesariamente es tu mismo modelo de negocio. Muy cierto. Para nada. Muy cierto. Y tú sabes que también que tú tienes que identificar primero, ir paso a paso. ¿Tú sabes qué pasa? Que nosotros salimos de la universidad o de la maestría o del empleo. ¿Qué pasa en los empleos? Si tú trabajaste con una diseñadora, tú no estás manejando dinero normalmente o manejas algo muy básico. No tienes tú no sabes qué está pasando detrás de ese negocio. O sea, tú no sabes qué esa diseñadora está pagando o ese jefe que tú tienes. Si trabajas en una compañía que es grandísima, constructora, una tienda grande, tú no sabes qué hay detrás de esa administración. Departamentos. Hay mucha gente detrás de eso. Tú simplemente estás diseñando y colocándole las cosas al cliente así, light, sin saber lo que implica eso. Cuando tú vienes y te independizas y sales a la calle, tú te encuentras y empiezas a ejecutar, te encuentras con todo eso, que no es solamente diseñar, es, primero, ese diseño va a funcionar, segundo, ¿qué cuesta ese diseño para el cliente? No es nada más los muebles, o por ejemplo, no es el papel tapiz, es el instalador del papel tapiz. Y cuando la gente te comienza a quedar mal, los instaladores te comienzan a quedar mal, que eso que tú tienes para quedar bien con ese cliente, que tú quieres que te recomiende y que tienes que darte con una buena relación con él, tú pagas ese papel tapiz. ¿De dónde? De tu bolsillo. De tu bolsillo. Como me ha pasado. Mira cómo ella te mira. Lo aprendimos. Y ojo, no está mal porque que tú te hagas responsable. Que tú te hagas responsable, porque claro. tienes que hacerlo. Es lo correcto. Pero también, quien sale a la calle, para mí, debe de salir con, primero, o una base, segundo, económica. Si te va a independizar, tienes que tener una base económica. Y segundo, estar alineada con alguien que te esté asesorando o cómo hacer presupuestos. Porque nosotros a veces hacemos presupuestos y no sabemos qué hay detrás de esos presupuestos. Que por eso que la gente pierde dinero. Los márgenes de error que se pueden presentar, que también hay que presupuestarlos. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero en estos días conversando con Rosario, una de nuestras tantas conversaciones, y yo le decía a ella, caramba, mira, quizás sea momento de eventualmente tú ir manejando vía tus servicios un extra para los imprevistos. O sea, no sé cómo ella lo pudiera como estructurar. No sé si ya ella lo tiene. Pero era lo que yo le decía, como que, caramba, es muy cuesta arriba también cuando tú de verdad quieres quedarle bien a un cliente, cuando tú eres responsable y tú te tienes que deshacer de un dinero que al final del día era parte de tu ganancia o era parte de los activos de tu empresa, como para tú responderle a una gente. La verdad es que eso también se planifica, porque casi siempre cuando estás ejecutando tienes márgenes de error. Hay cosas que pueden pasar. Pero está en ejecución, que tú tienes la partida de igual imprevistos. Igual cuando tienes diseño. Si tú tienes una persona que te está acompañando a diseñar y esa persona se te enferma, se te van a atrasar todos los trabajos de la línea. Entonces, ¿cuánto cuesta tener una persona que pueda enferma? ¿Verdad? Pero también tú tienes que contratar a otra, porque tú no le vas a decir a tu cliente que tu asistente o tu diseñador está enfermo o tú te vas de viaje. Claro. Entonces, al final, tú también debes de hacer ese presupuesto que tú haces. No te limites solamente a mis horas de trabajo. Cuestan tanto, le voy a poner tanto. No. Tú tienes que ponerlo todo. Los imprevistos, el monto de ese fit administrativo que lleve ese cliente. Tú lo colocas, pero tú no se lo desglosas al cliente porque él ni siquiera tiene que saber que tú estás presupuestando esas partidas. Pero tú sí lo tienes que contemplar. Además, también tú lo contemplas cuando haces tu cierre de año, tu cierre de mes. Bueno, pues no te pagues todo el dinero como dividendo o no entiendas que todo lo que queda es tuyo. También déjale dinero al negocio para esas cosas que se pueden presentar y así el negocio puede asumirlas. ¿Hasta qué punto? Hasta un 5, hasta un 2, hasta un 10. Tenemos que poner un porcentaje para saber cómo vamos a accionar y también ir corriendo en el camino. Entiendo que cada vez que tú tienes un cliente diferente, tú aprendes ahí, entonces tú corriges. Suponte que tú hiciste tu primera propuesta que consistía que esas recomendaciones que tú recomiendas por una tienda de un papel y ese papel llegó un lote malísimo y salieron todos malos. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto tú vas
a resarcir a ese cliente. Ujú. Bueno, tú un 50%, porque dime, ¿le vas a empapelar la casa otra vez al cliente? Claro. ¿Entiendes? ¿Hasta qué punto lo vas a asumir? Y tú vas haciendo esas partidas en tu mes y en tu año. Genial. Luz, tengo 2 preguntas para que vayamos cerrando. Bien. Primero, una persona que trabaje diseño y ejecución, ¿qué tú recomendarías? ¿Un monto fijo por espacios para cobrar esos honorarios o un porcentaje? O todas las anteriores. Puede ser, no hay, dijimos ahorita, no hay Una regla. una regla. Está lo que te funcione. Si tú tienes muy claro cuánto tú deseas percibir al mes y tú ya tienes muy pulido tu modelo de negocio, o sea, tú sabes cómo funcionan las cosas, cuántas visitas son, cuánto revisable tiene, Ujú. qué es lo que el cliente quiere, entonces tú puedes poner un precio fijo porque ya tú sabes que tú quieres recibir, un ejemplo, $2,000 al mes y que tú necesitas 2 clientes. Y tú trabajas para tus 2 clientes y tú quieres cerrar entre mes. Ahora, si ya tú trabajas con otro tipo de cliente en el cual te puedes permitir, tal vez es un cliente que es más, que no se limita, o sea, que tú le puedes poner lo que él quiere, o sea, él no tiene límites limitantes. Ujú. Y tú dices, bueno, a él tal vez no le favorece que yo le cobre por espacios, porque no es lo mismo yo cobrarle por un medio baño, Claro. lo mismo que le voy a cobrar por una la sala, habitación. Incluso ojalá. no es justo, incluso si tú lo piensas, no es como justo, porque tú sabes que tú no vas a invertir tanta hora haciendo el medio baño. No, ni el Claro. metraje es el mismo. Ni el metraje es el mismo. Entonces ahí tú pudieras contemplar, entonces, bueno, pues cobrar por porcentaje. A cada quien lo que le funciona. Exactamente. Claro. Y ya por último, y de verdad está genial lo que hemos aprendido hasta ahora, muy interesante. ¿Qué recomendaciones tú tienes para esos diseñadores, arquitectos, ingenieros que están saliendo al mercado y que se topan, que no saben cómo hacer sus presupuestos o no saben cómo si tienen que contratar un personal o van a empezar a independizarse? ¿Qué tú les recomiendas? O como Rosario RR llegó a ti, ¿qué tú les Mira, recomiendas? yo les recomiendo... Ojo, hay otra cosa también, perdóname. El tema, por ejemplo, de registrar tu nombre, de cuándo el momento, o sea, ¿cuáles son esos primeros pasos que tú les recomiendas a una persona? Mira, cuando ya comienzas a posicionar tu servicio, regularmente lo haces bajo un nombre, más que diseño, RR y demás. Si no estás en el momento de crearle la compañía, registra el nombre, porque tú quieres tener exclusividad de ese nombre. Luego va a ser muy Claro. difícil Ujú. desmontarle eso de la cabeza a la gente para cambiar el nombre en caso de que ya te lo hayan tomado o esté registrado por otra persona. Hasta que llegue el momento en que puedas tener una persona que te asista con la contabilidad o con las finanzas, trata de sacar un poquito de tiempo, al menos 2 horas al mes, de organizar ese presupuesto, de ver cuánto ingresaste, y puedes hacerlo de 2 formas. Crea una cuenta en el banco solamente para eso y haz que todos los clientes paguen en esa cuenta, y Ujú. con la tarjeta de débito haz todos los gastos Transacciones. que tienen que ver con el proyecto o Con la compañía. con la O sea, compañía. con tu En el caso de que empresa. tú todavía estás como Ujú, persona ujú. física, o sea, como independiente. Eso te va a permitir a ti, si tú eres un poco rezagado, tal vez en llenarlo todo en el Excel, que tú puedas descargarlo, convertirlo en Excel y entonces sumar. Y ahí tú vas a tener una idea de cómo te está yendo en el mes. Tienes que ser muy sincero contigo. Pero también te digo que no desestimes una asesoría a tiempo. A veces tú puedes lograr muchas más cosas y crecer más rápido y hacerlo más organizado y estratégico si tú te dejas asesorar desde el principio. inicio. Sí. Porque ya luego, cuando ha pasado 2 años, se ha pasado un tiempo importante, todo se fue potenciando. Así como creciste, también los problemas fueron creciendo. Y si Ya hay lo un sé. tema en ese momento, suponte contrataste a una persona que nunca la has puesto en la TCS, que no le tienes, por ejemplo, si no la tienes en la TCS, no tienes seguro de riesgo laboral y tú la mandas, por ejemplo, a supervisar una obra y se clava un clavo en un pie. Es un problema tuyo, de tu propiedad, porque pudo haber sido costeado por riesgo laboral, pero como tú no te ocupaste a tiempo o una persona está embarazada, eso no es malo, o sea, es nuestra naturaleza, pero te toca entonces a ti pagar esa licencia completa porque tú no te ocupaste en el tiempo de hacer los registros necesarios. Entonces, no lo dejes para demasiado tarde, porque tal vez ahorrándote esa asesoría en ese momento, tal vez
te vas a ahorrar mucho más de lo que va a salir de esa asesoría. Claro. Y te va a dar mejor perspectiva, sobre todo cuando tú reconoces de que tú no te las sabes todas. O sea, si tú no te las sabes todas, porque ya hablamos de que hay un conocimiento diferente que tú necesitas, Claro. déjate guiar y déjate que te den la perspectiva que tú necesitas. Y, bueno, no dejen a los amigos de la DGI para muy lejos. Claro, porque la DGI tiene el arte de convertirse en el dolor de cabeza de la gente. Y la verdad es que no tengo todavía un cliente en el cual yo pueda decir que la DGI es su dolor de cabeza, siempre y cuando tú realmente dejes como eso que tú escuchas, como deja al lado tu deseo de ser demasiado habilidoso y mejor comienza a identificar cómo tú puedes hacerlo bien y tener las ganancias esperadas. Entonces, acércate si te conviene como persona física, evaluemos si te conviene como persona física, evaluemos si te conviene como empresa, evaluemos qué régimen impositivo te conviene. Claro. Siempre va a haber espacios en que podemos analizar cómo funciona mejor para en la etapa de tu proyecto. Claro que puede cambiar, que el año que viene puede ser diferente porque tengas más ingresos o porque tengas más gastos, pero si lo haces a tiempo, al principio, tú mismo te vas a ir organizando y también eso te da un aire así como de empresario, de que tú te estás ocupando de las cosas. Eso te iba a decir, como que yo siento que cuando tú haces las cosas bien desde el inicio, tú mismo le vas dando otro carácter y esto no simplemente pasa a ser tu hobby, ni lo que tú haces en tu tiempo libre, sino como que de verdad ya tú sabes que tú tienes una responsabilidad y un compromiso, primero contigo mismo y luego ya con las personas a las que tú le sirves, tus clientes o y el cliente te ve diferente. Además, cuando, Claro. por ejemplo, toda persona que vaya a hacer un trabajo, quiero su factura con valor fiscal. Claro. Entonces, tú le dices que no al cliente. Tú también ahí estás poniendo una barrera de que ese cliente tome en cuenta otra propuesta, porque tú le estás diciendo que tú no puedes servirle como él lo necesita. Claro, pues tu que hoy en diseño la puede casa y ser- mañana ese cliente quiere hacer las oficinas contigo. Exacto. O sea, para la casa no necesito valor fiscal, pero para la oficina Pero para sí. la oficina sí. Entonces, tú eres el que estás alejando a ese cliente porque tú no quieres dar el paso de comenzar ya a darle estructura a tu negocio. Entonces, analiza qué estás haciendo que está alejando a tu cliente en tu día a día. Wow. Y realmente, y todo, por ejemplo, para... rápidamente digo, RR, por ejemplo, pasó por eso, de algo totalmente independiente, persona física, Rosario Rivas, a venir a crear su nombre, luego que tenía 4 años, gracias que tuve que hacer un tema, Sí. no dejen su nombre comercial para último, eso uno. Luego, ¿qué fue lo que hice después, Luz? No, bueno, luego tuvimos que evaluar qué régimen te Ah, convenía sí, ¿verdad? mejor. Entonces, cuando yo duré un tiempo... Porque tenías muy pocos gastos porque cobrando, eras sola. exactamente, Entonces, los impuestos te estaban dando... Exacto, los impuestos iban a ser un poco incómodos, entonces luego RR pasó a ser, cuando, incluso por un cliente fue en específico, Ujú. pasó a ser en el régimen simplificado de tributación. Exacto. Y ya luego va caminando en ese régimen hasta que nadie sabe que vaya a otro régimen luego de ahí. Porque Claro que sí. Y siempre Dios te digo, mediante. tenemos todos los años que reevaluar tu estrategia financiera. Porque así Claro. como el negocio está creciendo, se está transformando, incluso hasta por el tipo de cliente que tú estás atrayendo. Y tenemos que revisar otra vez qué tú quieres lograr, qué tú quieres hacer y Sí, en qué tú genial. estás. Entonces ahí volvemos y redefinimos la estrategia financiera que está basada en la finanza, en que tú puedas ser rentable de verdad, en los impuestos, en que tú pagues lo justo, pero no pague más ni pague menos, ¿verdad? Que tengamos Claro. ese muñequito tranquilo ahí, sin problema. Y también que tú puedas tener tu equipo de trabajo y tú puedas tener un negocio que sea sostenible en el tiempo. Yo siempre hablo de la sostenibilidad. Para mí no hay, no hace sentido trabajar tanto para Sí, un claro. negocio que no sea Sostenible. sostenible. Claro. Wow. Luz, thank you. Gracias. Señores, de verdad que, repito, hemos tenido mucha luz con Luz. Pueden Hemos seguirla en sus redes sociales, que Hemos son hemos aprendido Santana bastante. Marte. Luz, gracias por acompañarnos. Y nada, nos vemos, señores, en la próxima. Luz. Gracias. Un abrazo. Gracias.